en esta mañana. Le he titulado, estamos en esta serie desde el corazón. Y quiero empezar con desde la diapositiva. Ahí te mandé el mensaje en WhatsApp desde qué diapositiva. Ok, Hebreos capítulo 5, verso 8 al verso... Ok, Hebreos capítulo 5, verso 8 al verso 9. Dice la Biblia, aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Muy bien, estamos en esta serie que le he titulado Desde el Corazón. Desde el Corazón. ¿Y sabes algo? Llevamos 3 semanas, ¿ok? No estoy contando la del Día del Padre. Ese fue aparte, por cierto, si tú no viniste la semana pasada, el Día del Padre, te recomiendo escuchar ese mensaje. La verdad es que fue de mucha bendición para nosotros ese mensaje. Te recomiendo escucharlo. Está en YouTube, en el canal de Tabernáculo de Fe. Así que no contando esa, llevamos 3 semanas que estamos con esta experiencia desde el corazón. Y empezamos con algo, el fundamento de esta serie desde el corazón, porque hablamos que la esencia de esta serie es esto: obedecer nace del corazón. Y vimos esto, que el cristianismo no se trata de qué tanta fe tengas. Es importante la fe, muy importante la fe, pero no es tan trascendente como la obediencia, porque vimos a Abraham, que Abraham es llamado el padre de la fe, pero Abraham llegó a ser el padre de la fe porque obedece a Dios. Vimos, por ejemplo, a Moisés, que a Moisés es llamado amigo de Dios. Y si es cierto, Moisés dice que fue el único que vio a Dios cara a cara, pero en realidad Moisés llegó a ser el amigo de Dios por la obediencia. Vimos, por ejemplo, que David es llamado conforme al corazón de Dios, pero David llegó a ser conforme al corazón de Dios por la obediencia. Entonces hemos visto en esta serie que en realidad el cristianismo se trata de qué tan obediente eres a Dios. Y vemos la obediencia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que lo que se trata el cristianismo es de la obediencia. Diga, obediencia. Así que luego caminamos con Abraham y luego vimos que Abraham en el monte Moriah entregó lo que más le costaba, lo que más amaba, lo entregó por obediencia y Dios se lo regresó. Vimos también la semana antepasada que vimos lo contrario a la obediencia, porque también tenemos que ver que la desobediencia es lo que nos lleva a caminar lejos de Dios. Y escuchamos el balido de ovejas con Saúl, ¿verdad? Que Saúl no obedeció a Dios porque él pensó que entregándole sacrificios a Dios, dando el mejor sacrificio a Dios, él pensaba que iba a obtener el favor de Dios. Y Dios le dijo una palabra a través del profeta Samuel, que a mí se me hizo bien dura, ¿no? Que es, ¿se agrada a Dios más de los sacrificios que de la obediencia? Como pecado de hechicería es la desobediencia. Y vimos la semana antepasada que la desobediencia es lo contrario a la obediencia, y la desobediencia nos aleja del corazón de Dios. Pero hoy
necesitamos detenernos un poquito. Vamos a hacer una pausa, detenernos un poquito y hacernos esta pregunta. ¿Qué tiene Cristo que yo no tengo para poder obedecer como Él obedeció? ¿Se ha preguntado eso? Yo sé que a nuestra mente viene algo y la respuesta es que Él era Cristo, es que Él era Dios. Por eso Él puede, porque Él era Dios y yo no soy Dios. ¿Cuántos han contestado eso? ¿Cuántos son de mi equipo que han contestado eso? Es que Él es Dios y yo no soy Dios y por eso a Él se le hizo fácil y a mí no. ¿Cuántos han contestado eso? ¿Sí? ¿Les ha pasado eso? Bueno, hoy vamos a ver que la respuesta la vamos a ver hoy, la vamos a descubrir hoy, pero vamos a ver algo. Que Cristo no obedeció desde un lugar lejano a nosotros. Vamos a ver que Cristo obedeció desde adentro de nuestra debilidad. Cristo obedeció desde nuestras debilidades. Cristo obedeció desde nuestro dolor. Cristo obedeció desde nuestro miedo. Cristo obedeció desde nuestro sufrimiento. Cristo obedeció de lo más vil y de lo más doloroso que puede pasar un ser humano. Cristo desde allí obedeció. Y entonces es por eso que Cristo se convierte en un modelo de obediencia para nosotros. Así que Jesús no obedeció porque Él era Dios. Porque Él es Dios. Jesús obedeció desde nuestro dolor a tal punto que se metió en nuestra historia, se metió en nuestro papel, se metió en nuestra carne, en nuestros huesos, y Él se sometió, siendo rey, siendo Dios, se sometió a una familia, se sometió a una cultura, se sometió a una ley, se sometió a una muerte y obedeció. Y entonces es cuando nos damos cuenta que esto no es que el cristianismo no es una simple religión, no es una religión más del montón. Es ahí cuando entendemos que el cristianismo se trata donde un Dios creador del cielo y de la tierra se hace humano para relacionarse con nosotros, entendernos, amarnos y darnos el poder de parecernos a Él. Y eso es maravilloso. Si tú lo crees, dale una ofrenda de palmas a Jesús. Así que en primer lugar yo quiero que veamos esto, que la obediencia de Cristo comenzó cuando Él se hizo carne. Cuando Él se hizo carne, fue el primer paso de obediencia. Así que tenemos que pensar en esto, que la obediencia de Cristo, ¿dónde comenzó? ¿En Getsemaní o en la cruz? ¿Dónde empezaría? La escritura, la Biblia nos habla de la primera obediencia de Cristo. ¿Dónde cree que empezó la obediencia de Jesús? ¿En el Getsemaní o en la cruz? ¿Dónde cree usted? Getsemaní es antes y la cruz es después. ¿Dónde empezó la obediencia? ¿En Getsemaní o en la cruz? Getsemaní. ¿Y tú dijiste? Antes de venir a la tierra. Ya. Me copiaste, ¿verdad? Estás viendo ahí. Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. Mire, vamos a ver lo que dice la Biblia. Y ya aquí César nos sopló la respuesta. Miren lo que dice la Biblia. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. ¡Wow!
Aunque era Dios, Él no se aferró por amor a ti y a mí. Eso está fuerte. Por amor a ti. Él no se aferró a su divinidad por amor a ti. No se aferró al ser igual a Dios, fue algo al cual aferrarse. En cambio, ¿por qué lo cambió? Renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre. ¡Wow! Nota esto, dice, siendo en forma de Dios. O sea, Cristo obedeció antes, cuando Él era Dios ya. Cuando Él lo tenía todo, cuando Él tenía todo el poder, cuando Él es Dios. El Padre dice, voltea con el Hijo y con el Espíritu Santo, le dice, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros para que les predique a ellos? Y Jesús dijo, Padre, heme aquí, envíame a mí. Yo voy, siendo en forma de Dios, siendo Dios, no se aferró a su divinidad por amor a ti. Él decidió hacerse, dice que se hizo esclavo. Y si fuera esclavo algo humillante, se hizo más que esclavo, se hizo poco menor que los ángeles, se hizo humano. Y todavía eso, nació en un pesebre, nació en una familia humilde, vivió humildemente por amor a nosotros, por obediencia a Dios, por obediencia al Padre. Él obedeció siendo Dios. Y ese fue el abismo de su descenso. Es decir, yo quiero que te imagines esto. Yo quiero que visualices esto, por favor. Imagínate, de ser eterno, se hizo atemporal, es decir, por el tiempo. Es decir, de ser omnisciente que todo lo sabe, necesitar que alguien, de ser omnipotente, que todo lo puede, omnipotente, todo lo puede, dejarse pasar a ser alguien que le enseñe a caminar. De ser omnisciente, que todo lo sabe, a aprenderse el abecedario. De ser omnipresente, de estar en todas partes, ahora no puede estar en dos lugares a la vez. De ser adorado por ángeles, ahora necesitar que su madre, que María, que una mujer le cambie pañales. Fíjense, dejar todo eso para obtener eso. De ser la fuente de vida, pasar a dar su vida y morir en una cruz por ti y por mí. ¿Se da cuenta de eso? Cristo renunció a su divinidad por obediencia al Padre. ¡Qué fuerte está esto! Así que esto que hizo el Señor no fue como un accidente, no fue como que el Padre dijo, se me escapó mi niño. Ay, hijo, ¿qué te pasó? No, sino que voluntariamente Él dijo, yo voy a obedecer, yo voy a ir, Padre, yo voy a ir a la tierra y voy a hacer este acto de obediencia por amor a ti. Así que, hermano, que Jesús se haya hecho carne fue el acto de obediencia voluntaria más precioso y más maravilloso. Eso es el cristianismo, iglesia. Eso es el cristianismo. ¿No se pone contento por eso? Es por eso que la Biblia dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que también hubo en Cristo Jesús. Nota lo que dice la Biblia. Haya pues
en vosotros, haya pues en ustedes este mismo sentir que también que tuvo Cristo. Es decir, es como, ¿cómo te lo explico? Es como un cirujano, un médico que hace una cirugía y abre cuerpos para hacer operaciones, que va más allá del estudio y del conocimiento, que dice, para poder entender a mis pacientes, yo me voy a dejar operar. Y entonces, él la hace de paciente, se pone en la cama, se deja anestesiar, se deja hacer los preparativos y se deja que otro cirujano lo opere para poder él entender a sus pacientes. Eso hizo Cristo. Para poder decir el Señor, decirnos a ti y a mí, obedéceme, mi hijo, hija, obedéceme, camina en obediencia, escucha mis mandamientos y síguelos para poder hacer Cristo. Cristo dejó su humanidad y Cristo se hizo humano y sufrió como nosotros el dolor, la aflicción, la tentación, la traición, todo lo que un ser humano puede sufrir. Cristo, el secuestro, todo lo que un ser humano, lo peor que un ser humano puede sufrir, una tortura. Cristo lo sufrió por nosotros para podernos entender y decirnos a ti y a mí, sí se puede obedecer. Y no solamente vas a poder, sino que te daré el poder para que me obedezcas. ¿No te parece maravilloso eso? ¡Ese es nuestro Dios! ¡Wow! Ese es nuestro Dios. Así que es allí, en el Getsemaní. El Getsemaní es donde Jesús está, es el jardín donde Jesús está la noche antes de que lo crucifiquen. Es ahí donde Jesús nos modela la obediencia. Sí. Es ahí en el Getsemaní donde pasó el Señor lo más intenso. Es aquí donde la obediencia de Cristo se expresa y se nos muestra y se convierte en algo que tú y yo lo podemos sentir. Vamos a tratar de sentirlo hoy. Tú y yo lo vamos a poder sentir. Es ahí donde Jesús está en el Getsemaní y dice que oró con mucho fervor, con mucha súplica, y estaba en tal agonía de su espíritu que su sudor caía en tierra como grandes gotas de sangre. Fíjate, te voy a decir algo bien, te voy a dar un dato. ¿Me dejas darte un dato científico? Quien está escribiendo este pasaje es el doctor Lucas. El Evangelio de Lucas es un doctor, un médico. Y él nos explica un dato médico. Fíjate que el dato médico es que resulta ser de que hay una afectación psicológica de una persona que este padecimiento se llama hematridosis, que una persona que está bajo un estrés excesivo, con un estrés extremo, los capilares sanguíneos que rodean pues las glándulas sudoríparas se rompen de tal manera que se mezcla el sudor con la sangre y entonces empieza a salir sudor mezclado con sangre. Así de estresado estaba el Señor. Así. Él estaba pasando por un estrés porque era la noche y ya pronto iba a venir Judas, su amigo, su discípulo, con los romanos a entregarlo para crucificarlo. Era tanta la agonía, tanto que empezó a sudar como si fueran gotas de sangre.
Porque, ¿qué era? ¿Qué era lo que estaba en juego en el huerto? Bueno, lo que estaba en juego cuando Jesús dice, Señor, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, no era tanto el dolor físico de la crucifixión, aunque el dolor iba a ser real para el Señor, el dolor fue real para el Señor, fue aterrador. En realidad, cuando el Señor dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, Él se estaba refiriendo a cargar el peso de la ira de Dios por el pecado del hombre. Era cargar el peso de la ira, del justo castigo de Dios por el pecado del hombre en su vida, en su ser. Y eso le aterrorizaba tanto. Y eso le daba tanto miedo que eso era lo que lo llevó a experimentar el mayor estrés, de tal manera que esas glándulas sudoríparas se rompieron y se mezclaron con sangre y empezó a salir. Pero aún ahí, cuando dice, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, y el Señor guarda silencio para escuchar la voz del Padre. El Padre guarda silencio y no pasó la copa. Y el Señor dice, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. ¡Wow! Y esta oración es la más honesta, la más humana de la vida de Jesús. Porque Jesús, hermano, no estaba fingiendo. Jesús no estaba actuando, no era como que estaba actuando para Hollywood. No estaba fingiendo para hacernos creer algo, no. En realidad, Él la estaba pasando difícil. Él estaba pasando por un dolor bien duro, bien tremendo. Y entonces, pero aún así, Jesús dijo, Padre, no voy a hacer mi voluntad, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esta es la forma de obediencia más poderosa que encontramos en la Biblia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque mi hermano, una obediencia no es, el Señor no está sintiendo una obediencia que no siente nada. El Señor de verdad está sintiendo una obediencia que lo siente todo. Está sufriendo, está con dolor. Y entonces, es por eso que la Biblia dice que aunque era hijo de Dios, Jesús aprendió obediencia por las cosas que sufrió. ¡Wow! No sé si usted está captando. Dice que Jesús aprendió obediencia por lo que sufrió. No es que el Señor ya descendió a la tierra y Él ya era obediente. Aunque Él obedeció allá, pero Él experimentó la obediencia. Él decidió ser obediente siendo Dios, pero Él experimentó la obediencia en carne propia. En carne propia experimentó la obediencia. Entonces, ¿cómo es que el Hijo de Dios puede aprender obediencia? Pues haciéndose hombre de una manera perfecta. Es decir, Jesús fue 100% Dios, pero también se hizo 100% hombre para experimentar obediencia desde adentro, para experimentar obediencia con el peso, con el dolor, con la tensión, con la aflicción como nosotros la
conocemos. No la simuló, no la dramatizó, lo vivió de adentro hacia afuera, entendiendo el fin que le esperaba. Es decir, es como el papá que le dice al hijo, no crea, hermano, perdón, no crea que es como el papá que le dice al hijo, mi hijo, confía en Dios, cuando el hijo está pasando por hambre y que el hijo mendiga por comida y que está pasando por hambre y que el padre está rebosando y que el padre no experimentó eso. No es que le diga, mi hijo, no te preocupes, confía en Dios, Dios te va a suplir. No fue así, sino que es como el padre que experimentó lo que es pasar hambre, lo que es experimentar el vacío en el estómago, experimentar el ayuno y no tener nada, y confiar en que en medio de ese ayuno forzado, en medio de esa escasez económica, confiar en que Dios le iba a suplir y tener fe en esa confianza. Así el Señor lo hace con nosotros. Es como el padre que dice, mi hijo, yo sé lo que viviste, yo sé el hueco que se siente, yo sé la aflicción que se siente, yo lo viví, yo lo experimenté y aprendí que confiar en Dios, que confiar en el Padre trae verdadera retribución. Así el Señor con nosotros. Él experimentó nuestro dolor, nuestra aflicción, nuestra angustia, nuestra noche más oscura. Él la pasó para poder entendernos a nosotros y poder decirnos, hijo, si puedes, yo estaré contigo para poder obedecer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dale una ofrenda de palmas a Jesús. Así que la obediencia de Cristo nos muestra ese modelo, ese ejemplo que nosotros necesitamos seguir. Aquí llegamos. Estamos entrando, iglesia, estamos entrando a lo más emocionante. Estamos entrando a lo más emocionante del mensaje. Estamos entrando a lo más alto de este mensaje. Vamos a entrar ahorita a lo más glorioso de este mensaje. La Biblia dice, de ese modo, Dios lo hizo apto. O sea, ¿de qué modo? Obedecer en medio del sufrimiento. De ese modo, Dios lo hizo apto para ser el sumo sacerdote perfecto. Y Jesús llegó a ser la fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y aquí está la clave del mensaje. Él es la fuente de nuestra obediencia. Él es la fuente de nuestro cristianismo. Él es la fuente de poder para que tú y yo podamos vencer a la más fuerte tentación y aflicción que vivimos en esta vida. Él es la fuente de vida. Él es el pan de vida. Él es nuestra fuente. Así que Él es la salvación. Así que Cristo no fue como que Él hizo cosas buenas y es un líder muy ejemplar. No, Cristo fue el mayor ejemplo, el fundamento de la obediencia, donde Él nos reconcilió con Dios. Gracias a Cristo somos reconciliados con Dios porque Él obedeció hasta el final. Así que si lo comparamos con lo que vimos la semana pasada, entre Saúl y Jesús, pues Saúl pues obedeció a medias, pero Jesús obedeció perfectamente. La actitud de Saúl fue, yo cumplí, ¿se acuerdan? Yo cumplí, Samuel, lo cumplí, hice todo lo que el Señor me hizo y no lo hizo. Pero Jesús en la cruz, ¿qué dijo? Consumado es. He terminado la obra que me diste que hiciese. Vimos que Saúl negocia, ¿verdad? Negocia. Está bien, Samuel.
Sí, cierto, pequé para justificarse, pero déjame bien ante los ancianos, hazme quedar bien. Saúl quiere negociar para justificarse, pero Jesús suda sangre y dice: Señor, Padre, no mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga como yo quiero, sino como tú quieres. Saúl tiene miedo a la gente, ¿verdad? Y dice: ay, quiere ser aprobado por la gente, ¿verdad? Ay, no, que sí, déjame bien con los ancianos. Es que el pueblo me dijo que guardáramos esto, y pues bueno, yo les hice caso. Pero Jesús quiso quedar bien con el Padre y quiso amar a la humanidad. Por eso obedeció hasta la muerte. ¿Cuál fue el resultado de Saúl? Que sí, perdió el reinado. Y cuando perdió el reinado, él desgarra. Cuando Samuel se va, ¿se acuerdan que Saúl agarra las vestiduras y las desgarra? Y Samuel le dice: así como desgarraste mis vestiduras, así va a ser desarraigado tu reino. Pero Jesús recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Sí, el reinado de Saúl duró algunas décadas, pero el reinado de Cristo no tiene fin. Jesús dijo: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero, el último, el que es, el que era y el que ha de venir. Él es el Rey de reyes por todos los siglos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Tengan la misma actitud que tuvo Cristo. Así que Pablo, quien está diciendo estas palabras, no pone la obediencia de Cristo como para que lo admiremos, digamos: ah, qué bueno era el Señor, mira, a pesar de que era Dios, qué admirable. No, Pablo está poniendo la obediencia como una invitación. Hey, sigue tú el ejemplo de Cristo. Sigue el ejemplo de Cristo. Pero viene una pregunta: ¿cómo? Porque yo no puedo, yo no sé cuántos son de mi equipo, pero yo naturalmente no puedo obedecer naturalmente a Cristo. Me cuesta trabajo. ¿Cuánto les cuesta? ¿Cuántos son de mi equipo que les cuesta trabajo obedecer? Porque esto no se trata de qué tan bueno eres. Esto no se trata de si puedes, qué tan fuerte eres. Se trata de qué tanto habita la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Porque el mismo Espíritu Santo que sostuvo a Cristo Jesús en el Getsemaní y que lo llevó a soportar la angustia del Calvario, ese mismo Espíritu Santo ahora vive en nosotros. La Biblia dice: el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Vive en ustedes, y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu que ahora vive en ustedes. Y eso es maravilloso para nosotros. Si tú no crees, dale una ofrenda de palmas al Señor. ¡Wow! No es alguien menor que está en nosotros. No es como que, ay, te voy a dar una pizquita. No, es su propio Espíritu. Es el propio Espíritu. Es Dios mismo descendiendo en nosotros y habitando en nuestros corazones. Él es el que nos da el poder para vivir en santidad, para ser obedientes al Señor. Él es el que nos lleva a la obediencia a Dios. Pero la pregunta aquí es: ¿estás dependiendo del Espíritu Santo para obedecer al Señor? Es por eso que
Y estamos teniendo esta campaña, que esa predicación es de esta campaña. La búsqueda de la llenura del Espíritu Santo. Es por eso que un grupo nos estamos viniendo todos los jueves a buscar la llenura del Espíritu Santo, porque sabemos que sin el Espíritu Santo no vamos a poder obedecer a Dios. Necesitamos al Espíritu Santo que nos da el poder para obedecerle como Cristo obedeció. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que yo quiero que pienses en Jesús. Ahí está nuestro Señor. Ahí está nuestro Señor en el Getsemaní. Es de noche en el huerto. El aceite perfuma el aire tibio de Jerusalén. Los discípulos han caído dormidos a unos metros y Él está solo. Cae de rodillas, no con la elegancia de un cuadro de pintura. Cae con el peso de quien ya no puede sostenerse. Y la oración que sube al cielo no es una oración de conquista, es una oración de agonía. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Y el cielo guarda silencio. No hay respuesta. La copa no pasa. Y en ese silencio del Padre, el Hijo tiene que tomar la decisión más costosa de la eternidad. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Con esas nuevas palabras, Jesús ganó lo que Adán perdió en el Edén. Con esas 9 palabras, reescribió el destino de toda la humanidad. Con esas 9 palabras, susurradas en la oscuridad, mientras sus amigos dormían y el traidor ya venía, la obediencia perfecta quedó consumada en su corazón antes que los clavos fueran clavados. Y al día siguiente, colgado en la cruz de madera, con todo el peso del pecado del mundo sobre su espalda, dijo algo que Saúl no pudo decir con verdad: consumado es. He terminado la obra que me diste que hiciese. Y entonces entregó el Espíritu. No fue un casi cumplido. No fue un 95% consumado. Fue completo. Fue perfecto. La obediencia más extraordinaria de la historia así terminó. Todos tenemos un Getsemaní. No es el huerto de los olivos. Es ese lugar donde Dios ya te pidió algo y tú todavía estás de rodillas diciéndole: Padre, si quieres que pase de mí esta copa. Y el cielo guarda silencio. Y tu copa sigue ahí. Jesús no te está pidiendo que no sientas el peso. Él lo sintió. Te pide que con todo el peso encima
digas las mismas 9 palabras que Él dijo esa noche. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es aquí donde volvemos al principio. ¿Qué tiene Cristo que yo no tenga para obedecer como Él obedeció? La respuesta del Evangelio que predicamos y enseñamos desde este púlpito es esta. No hay nada que Cristo no tenga que tú no tengas, porque Él ya lo dio todo. Él ya lo dio todo. Él vino, Él se vació, Él obedeció, Él murió y resucitó y envió a su Espíritu Santo, a su mismo Espíritu Santo, a vivir dentro de ti para que tú y yo podamos obedecer con gran alegría, con toda voluntad, con gran perfección. Gracias a lo que el Espíritu Santo puede hacer en nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Cristo no tenía nada que obedecer por encima de Él, pero obedeció no porque tuviera que hacerlo, sino porque te amó. Porque te amó, decidió obedecer, para que tú por amor obedezcas a Dios. ¿Tiene sentido esto que estoy diciendo? Es aquí donde entonces, es por eso que ahora Dios te pide obediencia. Ayúdame. Es aquí donde Dios te pide obediencia. No te la está pidiendo desde alguien lejano, alguien que alguien que no te entiende. No te la está pidiendo desde alguien lejano, alguien que no sabe qué se siente. No. Te la está pidiendo desde alguien que vivió y sufrió y experimentó tu dolor por amor a ti, para que tú por amor a Él lo obedezcas de corazón. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Esto no es una exigencia, el Señor no te lo está exigiendo como algo que no puedas alcanzar. Esto es algo posible. Esto es algo real. Sí se puede. La pregunta aquí es, ¿tú quieres? ¿Tú quieres? Sí se puede. Porque tienes al Espíritu Santo dentro de ti si aceptaste a Cristo. La pregunta aquí es, ¿tú quieres obedecer? La obediencia a Cristo no es algo bonito nada más, algo romántico que admirar, no. Es algo que tú y yo lo podemos experimentar. Es algo que tú y yo lo podemos vivir desde adentro por la gracia del Espíritu Santo que nos ha sido dada a nosotros. Si tú quieres la obediencia, si tú quieres obedecer como Cristo obedeció, vente a saltar y deja que el Espíritu Santo obre en tu vida.